rastrear por qué nació Mafalda, porque Mafalda en realidad cuestionaba todo, a través de las preguntas que les hacía a sus papás, hacía cuestionamientos sobre el sexo, sobre la paz fundamentalmente, Sí. y sobre otros temas en un momento especial del mundo donde tal vez todos teníamos la íntima convicción de que el mundo iba a cambiar para bien. ¿Está ya Adolfo en línea? Sí, estamos en comunicación con Adolfo, Beto. Adolfo, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo andas? Bueno, ayer sin querer salió un modesto tema, pero contame cuál es tu mirada acerca de cuál fue el momento en que Quino decide crear a Mafalda. ¿Y bueno, por qué? sí. Mafalda se entiende en un mundo, década del 60, 70, en el cual ocurrían tanto en el país como fuera del país, una serie de acontecimientos que hacían vislumbrar una gran esperanza colectiva, una esperanza difusa pero muy, muy sólida, que son, mira, el Mayo francés, o sea, la rebelión de la juventud francesa, los curas del tercer Y eso mundo. fue el mayo del 68, el movimiento hippie. No, fue anterior, al 68. El movimiento hippie, la píldora anticonceptiva que cambió las relaciones sexuales para siempre, sobre todo para las mujeres, la aventura del Che en Bolivia y otros episodios de esta misma naturaleza, que la resistencia de la juventud de Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, y el mundo parecía que se iba a cambiar para bien. Y yo te recuerdo que Palito Ortega en esa época sacó una canción que se llamaba Yo tengo fe, que todo cambiará. Ese era la segunda frase de la canción. Yo tengo fe que todo cambiará. Palito Ortega, que por supuesto no era ni revolucionario, ni marxista, ni cosa por el estilo, pero reflejaba una época. En esa época, esa gran esperanza, ¿verdad?, nace Mafalda, que era un cuestionamiento liviano de la sociedad, una sonrisa irónica. Mafalda siempre la mirabas con una sonrisa, nunca te provocaba una carcajada, pero la reías con interés, te sentías regocijado por las ingeniosidades de Mafalda, y ahí nace Mafalda, ese personaje que nos acompañó durante tantos años. Pero nació en una atmósfera en la cual se distorsionaban ciertas cosas. Por ejemplo, para esa época le hacen una entrevista a Jauretche. Se le hizo Luis Alberto Romero para el Instituto de Itela. Y Jauretche decía una cosa muy interesante que después se reveló cierta. Dice, en este momento todos los jóvenes son peronistas. Estamos hablando de la República Argentina. Pero dice, pero es un peronismo que se han inventado ellos, no es un peronismo real. En algún momento se van a enfrentar con el peronismo real y ellos van a ver que el pueblo no los va a acompañar. Y efectivamente, así ocurrió. Todo eso ocurrió en la República Argentina, en la cual estábamos saliendo de la dictadura cavernaria de Onganía, y con la NUCE aparecían las luces de un futuro mejor, porque se habían prometido elecciones con ciertas restricciones, pero de cualquier manera las elecciones se iban a dar. Estaba la fórmula del general Perón, que estaba en Madrid, que por otra parte en aquella época todo el mundo iba a Madrid. Perón lo recibía, le hacía un guiño y le daba a entender que él también estaba de acuerdo con lo que él decía, con lo cual todos venían de Madrid con la idea de que Perón estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban, tanto los marxistas como los ultranacionalistas. Bueno, en ese momento, cuando triunfa la fórmula Cámpora Solano Lima, es el máximo de Mafalda, que después, desdichadamente, el lema de Mafalda, que era cambiaremos el mundo con una sonrisa y todo va a ser muy divertido, comienza a ser una cosa muy distinta a la realidad, porque a partir del triunfo de Cámpora comienzan a luchar entre sí las dos fracciones del peronismo, que eran la fracción ortodoxa y la fracción de la tendencia. Entonces se veía que el mundo ya no iba a ser cambiado con una sonrisa, que las cosas iban a ser duras. Y curiosamente, Quino, que se da cuenta de que ya ese personaje iba a empezar a flotar en un mundo irreal, comienza a dar señales en la propia tira cómica de que se van a tomar un descanso.
y aparecen los personajes Miguelito y Felipe que decían que bien nos vendría un descanso, nos vamos a tomar unas vacaciones, anunciando que la tira iba a terminar. Bueno, ¿y cuándo termina la tira? La última edición de la tira se produce 2 días después del discurso que da Perón después de la masacre de Ezeiza, que es un discurso fundacional porque ahí se clarifica en forma rotunda cómo iban a ser en el futuro la posición del general Perón, o sea, con la ortodoxia peronista contra la tendencia, cuando dice todo tendrá que ser legal, no tiene que haber más muertos, el peronismo tiene que volver a manejar su propio movimiento, sabemos que hay embosados, gente que está manejando el movimiento para su provecho, y el pueblo hará tronar el descarmiento. ¿Te acordás de ese discurso? Sí, cuando habla que la columna vertebral del movimiento nacional justicialista es el sindicalismo organizado. Exactamente. Que fue la que sostuvo, ahí está, que fue el que sostuvo cuando él estaba en el exilio, claro, exactamente, al peronismo, cuando los trata de imberbes, claro, y cuando la columna de montoneros se va de la plaza. Eso en realidad fue después, pero de cualquier manera en ese discurso ya quedó claro cómo venía la mano y cómo iba a ser la lucha en el futuro. Y 2 días después de eso, sale la última tira cómica de Mafalda, que salía en 7 días, si no me equivoco. Y hasta es un poco, digamos, simbólico la forma en que termina Mafalda en esa tira. Uno de los 2 personas, que yo no sé si es Susanita o Mafalda, están soñando. ¿Y con qué sueñan? Es una cosa realmente curiosa la imaginación de Quino. Sueñan con una plaza llena de gente y llena de pancartas. O sea, el pueblo unido, feliz y contento. Que era en realidad el sueño de Mafalda, ¿no? Pero ella ya sabe que es un sueño, que eso ya no va a ser cierto. Se viene una lucha sangrienta y Mafalda entonces se retira prudentemente a cuarteles de invierno. Es toda una historia, la historia de Mafalda es la historia del país. Por eso Mafalda es un personaje de aquella época. Hoy día Mafalda no podría existir porque la realidad es totalmente distinta, no hay esperanza de ninguna naturaleza. Mira, yo te quiero transmitir una cosa muy curiosa. Fue tan grande la esperanza que había de que el mundo cambiará para bien, que en aquella época se sancionaron 2 leyes muy importantes para la República Argentina, que fueron la ley de sociedades y la ley de concursos. Esas leyes están llenas de utopía, de que el mundo va a ser mejor. Con estas leyes nosotros vamos a hacer una sociedad próspera, rica, feliz. Realmente es curioso que gente que aparentemente estaba fuera del movimiento político y que no tenía nada que ver ni con el peronismo ni con Mafalda, estuvieran imbuidos con esa sensación difusa de que el mundo va a cambiar para bien. Bueno, en ese contexto se entiende Mafalda. En este momento sería impensable y hasta cierto punto sería trágico, una especie de ironía trágica, que empezáramos a hablar de esperanza de qué, cuando todo parece que se derrumba de un momento a otro. Bueno, esto es lo que yo te quería transmitir y me parece que es útil tenerlo en cuenta para saber qué fue Mafalda, por qué nació y por qué desapareció. Adolfo, sí. Si bien Mafalda es un personaje pensado desde tu mirada, sí, seguramente Quino estaba influenciado por todos los movimientos que había en el mundo. Exacto. Lo que vos decís de todo el sentimiento anti-Vietnam que había en Estados Unidos, el movimiento hippie que pregonaba la paz, la paz, las flores, etcétera, etcétera. Digo, porque también independientemente de los rasgos argentinos, por eso el éxito de la tira en cualquier lugar del mundo. Claro, en ese ambiente está pensado de manera universal. Claro, porque es un ambiente de gran esperanza global, que después se fue diluyendo totalmente y desapareció acá y en otros lados. Sí, es así. Y los años 60 también fueron años de la Guerra Fría, ¿no? Sí, pero años de la Guerra Fría. Se hace cuestionamiento sobre ese tema de alguna manera cuando cada vez que Mafalda juega con el globo terráqueo, fundamentalmente se hace preguntas de ese tipo.
Sí, siempre es una visión irónica de la realidad, cuestionando las miserias del mundo, pero nunca haciendo un cuestionamiento a fondo o para hacernos pensar, simplemente para hacernos sonreír sobre las irregularidades que existen, ¿no? No era una exaltación de la miseria, ni de la pobreza, ni de la violencia, no, nada, en absoluto. Simplemente era una reflexión muy inteligente, irónica sobre lo que estaba pasando. Así que esa fue la Mafalda, y ese fue el Quino que tuvo la inteligencia de hacer nacer un personaje, hacerlo nacer en el momento oportuno y hacerlo desaparecer también en el momento oportuno. Después en el devenir del tiempo nunca intentó volverlo a revivir. No, la figura de Mafalda después fue utilizada por la ONU en algunas campañas, por ejemplo, la UNESCO, perdón, en algunas campañas de defensa de los derechos del niño, ¿no? La figura de Mafalda, pero él nunca intentó volver a repetirla, porque es irrepetible. Ya había pasado el tiempo, ya no eran los... Imagínate que después del 20 de junio fue terrible el 20 de junio fue la matanza de Seiza. Bueno, el 22, 23, 24 de junio ahí termina la vida de Mafalda. Cuando ella se da cuenta que el mundo feliz que había pensado y que se iba a cambiar con una sonrisa era absolutamente imposible. Lo que se venía era sangre y más sangre. Bueno, desdichadamente fue así. No hay otra explicación. Adolfo, yo comentaba hoy que en Bahía Blanca se está pensando, porque la pandemia no cede, como no cede en Olavarría, como no cede en Junín, como no cede en Mar del Plata, se está pensando, vos sos un hombre que pensás, todo lo que tocas o todo lo que lees lo pensás. Bueno, ¿cómo crees que debería seguir la pandemia? No estoy hablando solamente de Olavarría, ¿habría que volver a cerrar todo o alcanzaría con la responsabilidad individual de cada uno? Mira, yo creo que volver para atrás es imposible, porque la gente ya se ha tomado ciertas libertades que sería muy difícil restringírselas de vuelta. Yo creo honestamente que al contrario, hay que llamar a la responsabilidad personal y decirle, muchachos, nosotros no podemos andar vigilando, poniendo un vigilante atrás de cada persona. Yo creo que al contrario, deberíamos ir ampliando lentamente el espectro, porque si no vamos a ser un pueblo sano, pero un pueblo arruinado, que ya estamos en el borde de la situación. Yo creo que debemos avanzar hacia adelante, no retroceder. Y como por otra parte... Hoy no somos un país sano. No, pero somos un país de vía de ruinas. Ese es el tema. Y por otra parte, ¿quién te asegura a vos que restringiendo va a bajar la pandemia? Si esto es un mecanismo totalmente impensado y que nadie sabe realmente qué es lo que está ocurriendo. Si todos los que digamos contagian son asintomáticos, ¿cómo podemos controlar lo que está ocurriendo? Yo creo que tenemos que afrontar un cierto porcentaje, porque por otra parte acá hay una cosa que es errónea, que es la siguiente. Te dicen los muertos, pero la gente se moría también antes. Yo quería comparar todos los muertos que ocurrieron en el primer semestre del año pasado y los muertos que ocurrieron ahora. La gente se muere con coronavirus, pero no de coronavirus. En general, todos los muertos tienen un montón de afecciones que ya estaban en su organismo, problemas respiratorios, cardíacos, intestinales, de riñón, de cabeza, de todo. Y el coronavirus es la gota que culmina el vaso, pero no todos los muertos son así. Entonces tenemos que afrontar eso y en cierta medida habrá que resignarse a que algunos muertos vamos a tener que salir para seguir existiendo como país, porque si no vamos a desaparecer. Esto es una cosa que es irreal. Yo creo que hay que cuidarse mucho, sí. Cada cual tiene que ser responsable de su salud, sí. Pero también no podemos encerrarnos porque tampoco sabemos si encerrándonos salimos. Esa es mi reflexión. Pero es la reflexión de un ciudadano común, ¿eh? Yo no soy epidemiólogo ni cosa por el estilo. Yo miro a mi alrededor nada más. Porque por otra parte está bien, cuando se abre se infectan, pero cuando se encierran también se infectan. Tandil estuvo con un sistema maravilloso al parecer y después de golpe se le destaparon todas las cosas. Bueno,
¿Cuáles son las reglas fijas que establecen esto? No sé, yo creo que ponerse en manos de los economistas es peligroso, porque dicen, ellos dirían, no, abran todo, que la gente se muera, pero por lo menos que haya consumo. Es peligroso. Los sanitaristas dicen, no, cierren todo, que todos tienen que estar sanos. Bueno, yo creo que acá hay que encontrar un equilibrio. Lo que pasa es que desdichadamente no, me parece que eso es lo que no tenemos. Porque vos fíjate que toda la acción gubernamental, ¿a qué está destinada? En última instancia está destinado a tener que liberar a Cristina y compañía de todas sus causas. Eso es lo importante, lo demás es accesorio. ¿Cuál es la gran preocupación del gobierno? ¿Qué va a hacer la Corte con el tema de los 3 jueces? Lo demás que es medio de costado. Por eso yo creo honestamente que es una situación difícil, pero yo llamaría a la reflexión personal, al cuidado personal de la situación. Y después Dios dirá. Opinión de ciudadano común. Adolfo, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, que te vaya muy bien, Beto.